político a Evo. Para el gobierno argentino no es un golpe de Estado. Bien diferente es la situación. El canciller argentino, en este caso, emitió un comunicado el día de ayer y había trascendido inicialmente que a Argentina le ofrecería asilo a Evo Morales, algo que fue desmentido el día de ayer y ahora lo ratifica el responsable de las relaciones internacionales en Argentina. Lo que sí hizo Argentina es reabrir las oficinas de la delegación argentina en La Paz, pero no hay ningún ofrecimiento. Hasta ahora México, desde el día de ayer, hizo un ofrecimiento público de asilo, pero no hubo respuesta hasta esta hora por parte de ningún funcionario del ahora depuesto gobierno de Evo Morales. También la cadena RT, Russia Today, a través de la directora, hizo un ofrecimiento que llamó la atención. Le ofrecía trabajo, Carlos. Recordemos que Rafael Correa, expresidente de Ecuador, tiene un ciclo de entrevistas a políticos, a intelectuales de carácter internacional, y la idea era también que pueda contar con ese espacio para poder tener diálogo directo con algunos mandatarios, exmandatarios, algo similar a lo que pasó con Grupo del Puebla este fin de semana, pero en los medios de comunicación. Bueno, y esta reafirmación de alguna manera del gobierno argentino de no reconocer el golpe de Estado ya se lo había anticipado en esa conversación que mantuvieron el presidente Mauricio Macri al presidente electo Alberto Fernández. Él le había dicho, para nosotros no es un golpe de Estado, se lo había dicho telefónicamente y de esa manera descartó tener un pronunciamiento en conjunto, ¿no? Sí, justamente. Ahora, y también tenemos que hablar de cómo que pasan estas cosas de un gobierno como el de Macri, que no reconoce esto, o por lo menos no le parece que sea un golpe de Estado, y el gobierno o el presidente electo que en menos de un mes exactamente, va a asumir si hace esta declaración. Es extraño, ¿no? Porque en el medio está el pueblo argentino también, y los funcionarios deberían ser un poquito más receptivos. En todo caso, podrían haberse puesto de acuerdo, pero me parece que el gobierno actual se empecina en decir, yo pienso esto y es así, mientras yo tenga mandato, ¿no, Lourdes? Y en el mientras tanto está la tranquilidad, la estabilidad o no de toda la región. No se trata solamente de lo que está pasando en Bolivia, fronteras adentro, una relación de hermandad histórica de nuestro país, y la pregunta es qué puede pasar de aquí en más. Por eso lo tenemos a Eduardo Sartelli con nosotros. Gracias primero por dedicarnos estos minutos. Una primera reflexión sobre lo que estamos viviendo, no solo en Bolivia, sino la postura de nuestro gobierno. Bueno, gracias por la invitación. Lo que se está viviendo en Bolivia es parte del cuadro general de América Latina, un cuadro de inestabilidad muy amplio que se inauguró con el fin del superciclo de las commodities. Es decir, todos los gobiernos disfrutaron en América Latina un proceso de ascenso de los commodities, petróleo, gas, soja. Y ese proceso de ascenso les permitió sobrevivir a las crisis que se vivieron a fines del siglo XX. Recordemos que toda la región estuvo asolada por una gigantesca crisis entre el 98 y el 2002. En Argentina se conoció como el argentinazo, en otros lugares adoptó otras formas, pero básicamente todos los capitalismos regionales estaban en crisis, y en una crisis que se expresaba con insurrecciones populares muy amplias, ¿no? Recordemos acá el que se vayan todos. Algunos de esos países sobrellevaron mejor la situación, Chile por ejemplo. Bolivia fue extremadamente convulsa, aunque un poco desfasada, si fue un poco posterior, fue 2002-2003, incluso hasta el 2005, hasta la llegada de Evo Morales. Precisamente Evo empalma bien con el ascenso del precio del gas. Bolivia tiene una estructura económica particular, la vieja minería en la zona occidental, la agricultura y ganadería sojera en la zona oriental, y una nueva renta que le apareció de golpe, como si fuera nuestra vaca muerta, que es el gas para las industrias de San Pablo. Durante 10 años Bolivia recibió ese ingreso extra. Y hasta el día de hoy todavía tenía tasas de crecimiento relativamente elevadas para la región y para este momento. Este año se calculaba 3,8, 4.
En contraposición con la región. Digo, Bolivia, a diferencia de lo que pasa en otros países, no se estaba, algunos ayer se animaban a decir, no, es un estallido social. En realidad, allí no había un reclamo ni económico, porque los números en la economía y en lo social estaba a contramano de toda la caída de la región, ¿no? Eso es relativo. En realidad, qué? porque el ciclo boliviano es un ciclo más tardío, Sí. o sea, la soja arranca antes, el gas arranca después, pero sigue más o menos lo mismo y no hay transformaciones sustantivas en Bolivia. O sea, los índices en Bolivia mejoran porque la economía mejora, Claro. pero estamos hablando de una población que, incluso con cifras oficiales, la mitad de la población está bajo la pobreza, o donde la masa de la población vive con $3 por día. Estamos hablando de una sociedad extremadamente pobre. Y estamos hablando de una sociedad donde los niveles salariales y de explotación laboral son muy altos. Evo Morales no alteró esa situación. En realidad, él llegó para planchar una situación muy convulsiva, con una serie de medidas relativamente moderadas. Por ejemplo, llaman nacionalización del gas Sí. y del petróleo a simplemente un aumento del precio que le cobran las petroleras. Ahí no se nacionalizó el petróleo en el sentido estricto No, pero del tema. invirtieron el porcentaje del 100% que salía, el 82% iba para las empresas de afuera y el 18% quedaban. Evo lo que hizo es invertir, bueno, el 18% va para afuera y el 82% se queda. Es relativo, podemos entrar a discutir con esas cifras, pero lo que es importante es que no hubo una apropiación de la renta petrolera, como sí, por ejemplo, en Venezuela. Lo que hubo fue un aumento de la percepción por parte del Estado. Claro. Ahora, ¿eso sirvió para qué? Para ampliar la base de consumo en Venezuela. En Bolivia, Sí. pero no alteró las contradicciones de Bolivia. Evo... Pero la brecha se achicó. En mucho o en mayor o menor medida, pero digo, esa desigualdad que siempre existió en todas las sociedades, lamentablemente está vigente, lo que se hizo es reducirse. Sí, bueno, pero hay un punto en el cual, si nosotros decimos se redujo, Sí. ¿cuánto se redujo y hasta dónde? Cuando uno dice que la mitad de la población está bajo la línea de pobreza... Pero ¿en cuánto la recibió? Y la recibió en... Ese es la recibió el en- saldo siempre es cómo uno recibe la casa y cómo la devuelve, ¿no? Claro, pero la recibe en una crisis espectacular. Sí. Bueno, es como la Argentina del 2002. Comparado con el 2002, cualquier gobierno que haya logrado una mínima estabilización aumenta muy sustantivamente los índices. Entonces, yo no voy a negar que el gobierno de Evo Morales mejoró esos índices. Lo que voy a decir es, no fue por ninguna transformación social y económica derivada del gobierno de Morales. Fue simplemente por el ascenso del sí. precio del gas y de los Exacto. commodities. Ahora, Y a sí. costa de una serie de cuestiones, como por ejemplo la expansión de la frontera sojera, el incendio de buena Claro. parte de Bolivia. Es decir, tenemos muchas cosas para decir del gobierno de Bolivia. Estamos en la calle también. Esteban, ¿dónde nos vamos? Tenemos que estar muy atentos porque allí en el Obelisco a las 13 hay una marcha, una movilización donde se congrega mucha gente para apoyar a Evo Morales. Estamos allí con Juan Pablo Guerri. Juan, contanos qué está pasando allí en el monumento máximo de la ciudad. Sí, Esteban, muy buenos días. Hay que decir que estaba previsto para las 13 horas y ya desde las 10:30 aproximadamente comenzaron a concentrarse, y vas a ver que en relación a la concentración, que básicamente es de organizaciones sociales, primero se ubicaron en la Plaza de la República. Allí charlamos con algunos de ellos. Por otro lado, otro grupo que responde a camioneros se ubicó cruzando el Obelisco. Y por último, que es el dato nuevo, hay toda una columna que está allí ubicada sobre Carlos Pellegrini, a lo que hay que sumar por primera vez en cuanto a la movilización y concentración en sí, presencia policial. Es decir, pegados a Barrios de Pie, que viene desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires, hay un grupo de efectivos policiales, la mayoría de infantería, que están paralelos a estos manifestantes. Lo que resta saber es en qué momento van a comenzar a avanzar, porque esto va a derivar entonces en circular por la avenida Corrientes. Y tampoco sabemos cuál es la determinación policial. Todos, distintas organizaciones sociales, Barrios de Pie, Frente Darío Santillán, Partido Obrero, los propios camioneros, están acompañando esta decisión de protestar contra la situación que está viviendo Bolivia, y sobre todo para acompañar a Evo Morales como primer respuesta, por lo menos desde estas organizaciones sociales. Bien, Juan. La marcha estaba prevista para las 13, entendemos que puede darse antes. Lo que ves es cómo está repartida y la cantidad de gente que ha venido aquí para manifestarse. Buenísimo, bueno, bien que lo aclaraste, ¿no? Y estamos viendo la cantidad de gente que se va sumando, son 12 y 12, y a las 13 prevista la marcha en apoyo de Evo hacia
la embajada de Bolivia. Obviamente vamos a estar volviendo en cualquier momento. Juan, gracias. Pedían frenar el escrutinio. La OEA dijo, vamos a hacer un recuento de los votos porque parece que la diferencia no le permitía evitar el balotaje. Ayer a la mañana en ese informe preliminar dicen, hay irregularidades, más allá de los porcentajes y demás, la letra chica no se dio a conocer inicialmente. Evo Morales dice, vamos a anular el comicio, vamos a hacer una nueva convocatoria, vamos a renovar el Tribunal Electoral, que era también la recomendación de la OEA. Hasta ahí cumplía todo lo que le exigía la OEA. ¿Y qué pasó con el ejército? ¿Por qué sale a presionar y le pide la renuncia? En realidad, si nosotros vemos la crisis que enfrenta Evo Morales desde el primer momento hasta aquí, sí. Recordemos que Evo desoye el mandato de la Constitución que le impide un nuevo mandato. Desoye un plebiscito que él mismo convocó para ver si la ciudadanía lo apoyaba para un nuevo mandato y la ciudadanía le dijo no. Es más, Evo se presenta gracias al Supremo Tribunal Electoral, que es obviamente hasta ahora masista. Es decir, Evo no ha llegado aquí como dirían los brasileños, con la foja limpia. Y la idea de que Evo es víctima de un golpe de gente que sacó sus excusas de la nada es falsa. Si vamos a ponerlo en esos términos, en realidad entre uno que es bueno y otro es malo, y según en qué lugar uno se pone, cambia la denominación, los que son malos son buenos, no vamos a entender lo que hay ahí. Cuando la oposición se suma y acepta participar en el proceso electoral, ¿acepta las reglas de juego o no? La pregunta es, ¿vos dejarías de participar en las elecciones porque Evo se presenta de guapo, como se dice, sabiendo que ya le ganaste un plebiscito? ¿Por qué no lo vas a hacer? Ahora, ¿por qué suspendés el comicio durante 24 horas? Y de repente, cuando tenías 7 puntos de ventaja, apareces con 10 y moneditas. Es muy extraño. Pero ahora se hace el recuento. Y el recuento, Evo dice, es más, ayer salieron a criticarlo, bueno, está llamando a nuevas elecciones. Para evitar una masacre le habían secuestrado al sobrino, se metieron en la casa de la hermana, le prendieron fuego. Él dice, vamos a parar la pelota. ¿Quieren hacer de nuevo las elecciones? Hagámosla. Estoy haciendo todo lo que me piden. Igual el golpe me parece que ya estaba en marcha. Del otro lado no son inocentes tampoco. Del otro lado... Porque si no estaríamos justificando un golpe de Estado en Bolivia o en cualquier país, ¿no? Del otro lado no son inocentes tampoco. Lo que no hay que olvidar que llevamos 20 días de movilizaciones populares y que la renuncia de Evo Morales no la pide simplemente las Fuerzas Armadas, la pide la Confederación Obrera Boliviana, la piden los opositores, la pide buena parte de la población que se movilizó. Si vamos a simplificarlo entre Evo, el respeto de la Constitución y los valores, y el resto como simples golpistas, no lo vamos a entender. De un lado hay golpistas, no hay ninguna duda. De algún lado hay gente que, del lado que echó a Evo, hay gente que si pudiera fusilar a todos lo haría. Hay fascistas, hay de todo. Que lo pueden estar haciendo. Del otro lado también hay lo mismo. Del otro lado no son inocentes. Acá son dos grupos burgueses que dominan parte del electorado. ¿Burgueses? Sí, claro, son dos Evo grupos. Morales corresponde a una burguesía. Evo Morales representa a la burguesía cocalera y agricultora de la zona de dominio Aymara. Y además tiene muy buenas relaciones con los que hoy son sus enemigos. O sea, toda la Medialuna fue opositora, sí, hasta en un principio, después estaba muy contento con Evo. A Medialuna, para quienes no saben, la Medialuna incluso se la denomina por la forma que en el mapa de Bolivia, lástima que no tenemos uno, en donde los estados más ricos, si se quiere, siempre generaron fuerte oposición, no solamente en las elecciones, sino también en diferentes intentos de golpe de Estado. Y las movilizaciones en contra de Evo siempre existieron desde 2006, cuando asume, hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que sea la mayoría de la población, como marchas opositoras hay en todos los países. Sí, pero Evo te ganaba las elecciones por el 50, el 63, el 66, y hace 2 elecciones que no puede superar sus propios guarismos. Bueno, pero hay un desgaste, 14 años gobernando, hay un desgaste. Lo que vos quieras, pero si la Constitución te dice que vos no te podés presentar, claro, llamás a un plebiscito y haces oídos sordos a ese plebiscito y después te hacen nombrar candidato por el tribunal que vos elegiste, bueno, seas bueno o seas malo, pusiste todas las excusas sobre la mesa. ¿Y ahora qué se hace? ¿Cómo se sale para evitar una masacre y una guerra civil? Porque lo que me están confirmando a mí es que hay colectivos que estarían movilizándose hacia la paz. Recordemos que las movilizaciones en Bolivia, por la característica indígena, son lentos porque arrancan literalmente caminando desde el interior, pero cuando llegan son masivas. Pero también hay unos sectores de la Medialuna, de estos sectores opositores, que estarían movilizándose a La Paz, donde está todo el corazón, si se quiere, institucional. Para evitar una masacre, una guerra civil, ¿qué se puede hacer?
Hay dos posibilidades, o mejor dicho, hay dos cosas que están sobre la mesa. La primera es una transición relativamente rápida, lo cual es un problema porque han renunciado todos los que podrían asumir y reemplazar a Evo, y para poder reemplazar a Evo creo que queda la vicepresidenta segunda. La segunda, ¿sí? que es de oposición, claro. Y ella dijo, yo estoy dispuesta. Está dispuesta, sí. Ahora, el masismo controla 2/3 de las dos cámaras, con lo cual esto tendría que salir como un gobierno de coalición votado masivamente por la estructura masista que llame a una elección a corto plazo. ¿Cuánto es corto plazo? ¿60 días? 90 días, 60 días. 60. Ahora, lo otro que está pasando es que en las calles hay una parte de la población que no está ni con Evo, ni con Mesa, ni con Evo, ni con la Camacho. oposición. Camacho es la figura que ha tomado mayor predicamento ahora porque es el activo en la calle. Pero lo más probable es que una elección hoy le diría el poder a Mesa. Y Mesa no es tan diferente en términos políticos. Uno puede decir, Camacho es Bolsonaro, anda Exacto, por ahí. Sí. Anda ¿sí? con la Biblia diciendo que en nombre de la democracia hay que derrocar. Bueno, de hecho decían que la elección nueva tendría que ser sin Evo y sin Mesa, como diciendo, bueno, voy yo. Sí. ¿No? Bueno, era como medio forzado. Es bien a la derecha. Exacto. Pero Mesa no es muy diferente de Alberto Fernández. Ahora, quemaron se hizo viral un video en donde queman una bandera indígena que tal vez para nosotros, lastimosamente, no tiene la fortaleza y el significante de ellos. El racismo en Bolivia, donde más del 60% es indígena, es muy fuerte. Es muy fuerte y está muy mezclado. No es que están blancos e indígenas por el otro. Primero porque hay varias comunidades étnicas. Hay marás, más del lado de Evo Morales, aunque hay grupos marás que le han sacado el apoyo, guaraníes del lado de la Media Luna, y además está la pequeña burguesía, la clase media blanca de las ciudades, que es básicamente el apoyo electoral de Mesa, ¿no? Que ve con muy malos ojos el ascenso de la burguesía aymara. Claro. O sea, las disputas están ahí. Exactamente. Entonces hay todo un entrecruzamiento entre clases, etnias, que hacen muy difícil. Ahora, como yo te decía... Ahí está. Esa es la imagen, ¿no? Que es fuerte, porque sí, claro que es muy fuerte. La filman, la prenden... Claro que es muy fuerte. Y eso es parte de este caldo de cultivo que si no encuentra una solución, vamos a una guerra civil. Eso no hay duda. La OEA, que México acaba de pedir una reunión urgente porque estuvo muy rápido la OEA para denunciar supuestas irregularidades en el proceso, pero cuando sea un golpe... Mutis. México obviamente intenta jugar un camino intermedio entre Estados Unidos y lo que sería la derecha latinoamericana. ¿Sí? Y encarnaría una especie de neopopulismo moderado, de ahí la relación con Fernández. En ese contexto, él no quiere perder el lugar tradicional de México de no ser la usina inmediata de los intereses norteamericanos, sino jugar una política independiente. México, lo que López Obrador es muy puntilloso y agarra siempre en las conferencias de prensa la Constitución. Artículo tanto a no interferir en asuntos externos. Y entonces ahí es como dice, bueno, nosotros tenemos que apoyar para que esto tenga una salida. Sí, pero la posición de cualquiera siempre es una interferencia. La idea de que no hay que interferir es una interferencia. Pero llamar dictadura, por ejemplo, a un gobierno o pedir cambio de autoridad, que renuncie a un presidente, eso es una La OEA juega para los Estados Unidos, eso no hay duda. Bueno. Eso no hay duda. Insisto, la clave aquí es que nadie es inocente y que hay por debajo una insurrección obrera en marcha, que a mi juicio es lo mejor que le puede pasar a Bolivia. Arteli, gracias, como gracias siempre, nos deja pensando. Lo vamos a invitar a una nueva oportunidad. Dale. 12:21 en todo el país, es tiempo de comenzar con nuestra mesa del mediodía, obviamente no perdiendo el foco de lo que está pasando en Bolivia y estando trabajando en vivo, incluso frente a la Embajada de Bolivia en nuestro país, donde se están congregando muchos bolivianos y bolivianas que están allí pidiendo justamente por una solución democrática y repudiando además este golpe de Estado que se lleva adelante en el país hermano. Presentamos a nuestros invitados, tenemos que hablar de pymes hoy a nivel local y por eso está con nosotros Leo Wilansky, agradecido por tu presencia. También el consumo es importante en Argentina porque no remonta, porque siguen las remarcaciones de precios. Carolina Suárez, especialista en consumo, está con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor. Y segundo y principal, siempre hablamos del sector de los jubilados
Y hay una buena noticia para los jubilados, que no se va a estar reflejando justamente en la jubilación, pero nos va a estar hablando de eso el doctor Cristian D'Alessandro, que es abogado previsional. Quería empezar con Leo Wilansky y decíamos, no perdiendo el foco de lo que está sucediendo en Bolivia, y tengo entendido, Leo, que hay un pronunciamiento por parte de la Asociación de Pymes con esto que está pasando en Bolivia, ¿no? Sí, la Asociación de Empresarios Nacionales rechaza esta interrupción del orden democrático que se dio claramente ayer, forzando los militares de Bolivia a la renuncia del presidente Evo Morales. La verdad que nos retrotrae, como siempre, a los peores momentos de Latinoamérica, donde todas las intervenciones de la dictadura militares, todas las intervenciones que terminaron en un golpe de Estado, terminaron subsumiendo a los países en periodos de subdesarrollo, de destrucción del aparato productivo, de aumento gravísimo de la pobreza. Y la verdad que nosotros observamos que Bolivia es uno de los pocos países que en estos últimos 10 años ha demostrado crecimiento económico, baja el desempleo y una cuestión que es central, que es la desdolarización de la economía. Algo que Argentina requiere con mucho ahínco para los próximos 4 años, si es que queremos también empezar el camino del desarrollo económico. Creo que ahí hay unos factores que empiezan a alertar por qué se ha querido desestabilizar el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguro, y además en el contexto de esto que está sucediendo, más allá de que haya o no una solución política, el derramamiento de sangre y la muerte de personas, como ya lo vivimos hace poco tiempo en Chile, ¿no? Sí, es gravísimo las tensiones que los aparatos comunicacionales financiados por algunos aparatos productivos y desde afuera inciden en la población, que lo lleva a esto, a ir a la calle, a colisionar contra las instituciones, y después, en el caso de Chile, desde el Estado reprimiendo, y en el caso de Bolivia, grupos impulsados que no tienen una conducción clara, también presionando, hostigando a dirigentes políticos, cometiendo cualquier tipo de atrocidades para hacerse del poder. Seguro. Bueno, vamos a meternos de lleno en la economía real, que es lo que nos preocupa a todos, y hablaba anteriormente del tema consumo, y tenemos con Carolina. En principio te quiero preguntar, Carolina, porque he leído por ahí un informe que dice que se acortó la brecha entre lo que paga el consumidor por un determinado producto y lo que le pagan a los productores. Bueno, en realidad lo que elabora la CAME es el IPOD, que es el índice de precios de origen y destino. Y muchas veces lo que puede reflejar ese informe es las veces que el precio, cuando sale del productor y después llega al supermercado o al comercio de barrio, cuántas veces más se lo multiplica. Se mantiene entre 5 y 6. A veces se habla de brechas que se van reduciendo. La verdad que en tema de frutas y verduras suele haber cambios que pueden darse por estacionalidad o otras cuestiones. No así cuando hablamos de otros productos de la canasta básica alimentaria que recordemos la semana pasada la Defensoría del Pueblo bonaerense dio a conocer que de octubre a octubre, midiendo 2018 versus este año, se encontró un 56% más en esta comparación, 47% en lo que va del 2019 y casi un 5% si se compara septiembre con octubre. Seguro. Una semana en la que vamos a conocer, recordemos, este jueves 14, el índice del precio consumidor, es decir, la inflación. Sí, que no va a estar por inferior del 4%. No, se habla de incluso el Banco Central, que a través de lo que es el relevamiento de expectativas de mercado ya hablaba de un 4.2% y ha sido bastante fiel lo que el Banco Central adelantaba como información y lo que después finalmente establecía el INDEC, ¿no? Sí, ahora, vos dijiste el jueves 14, los precios no paran de ser remarcados. El jueves 14, si no me equivoco, termina el congelamiento de naftas. Y eso seguramente va a impactar porque se espera un nuevo aumento que no sería inferior al 5%. Un congelamiento muy particular, con unas características que si hablamos de congelamiento no puede modificarse el precio, sin embargo, tanto en septiembre como en octubre vimos un 4 y un 5% de, llamémosle de alguna forma, permitido. Permitido que autorizó la Secretaría de Energía para que pudiesen no estar tan lejos del precio de referencia. Cuando se fijó en el mes de agosto
el congelamiento, se estableció un combustible a 45 pesos con 19, Sí. luego se fue modificando muy lejos de la referencia que siempre hemos tenido de un litro de nafta super $1, ¿no? Y eso va a impactar necesariamente en la inflación que viene. Totalmente. No la que se Siempre- va a conocer este jueves, sino la otra. Siempre cuando hablamos de combustible, ya sea nafta o gasoil, si pensamos en el campo o en lo que es el transporte, el traslado de mercadería, hay que recordar que eso termina influyendo en el costo final de productos y servicios en general, ¿no? De Seguro. hecho, la inflación que se denomina de transporte, la que traslada las mercaderías por camión, ha sido bastante elevada este año. Así lo estableció también la gente de FADEAC, que elabora mensualmente el informe, ¿no? Todo esto nos perjudica a todos, ¿no? Obviamente, a los que somos consumidores, pero hay un sector que es el más comprometido en este momento y tiene que ver con los jubilados. Y yo decía hace algunos minutos de que hay una nueva noticia y buena para los jubilados. Hace poco el doctor Cristian Alessandro, que está con nosotros, nos decía que había presentado un recurso de amparo ante la justicia para que no se sigan utilizando esos fondos de garantía de sustentabilidad. Y el amparo va por buen camino. Prosperó por lo menos la justicia después de un largo peregrinar de una semana, que para la justicia es poco, pero para el futuro de todos nosotros, los trabajadores y los jubilados, era mucho. En un mismo edificio, parecía que el expediente iba en carreta. Por fin la doctora Candice, titular del juzgado número 1 de la Seguridad Social, le dio por lo menos aceptación al amparo presentado para preservar el Fondo de Garantía de A Sustentabilidad. ver, ¿esto qué significa? ¿Que el gobierno no puede utilizar más fondos de esa garantía? Hoy no. A ver, hoy hay que aclarar esto. El amparo fue presentado, lo cual no significa que hoy la ANSES emita una resolución y saque fondos, porque todavía no está nada dicho. Lo que se hizo fue aceptar el recurso de amparo y no rechazarlo, elimine la presentación y eso hubiese sido peor. Ahora, se aceptó. El próximo paso es que la ANSES ahora tiene que elaborar un informe en 3 días hábiles, después que el juzgado lo notifique, por supuesto, a la ANSES para que lo haga, y después ahí el juzgado va a elaborar una sentencia, va a dictaminar si da esa medida cautelar de no innovar, que significa que no se toque los fondos, Sí. o lo rechaza. Claro. Ahora, mientras tanto, la ANSES sigue metiendo esto, así, haciendo esto Sí. con los fondos tuyos, míos y de todos nosotros. Y creando un Y fondo con 2 bonos en serie para la deuda. Metiendo, para que la gente sepa, metiendo en los fondos de los jubilados y los trabajadores papeles pintados de colores en forma de bono, y por el otro lado beneficiando a los grupos amigos de medios de comunicación, de empresas petroleras y otras tantas. Sí. Entonces, en eso lo que nosotros tenemos que saber es el daño que nos hicieron a todos nosotros Seguro. en estos casi 4 años de gobierno. Ahora espero que la justicia en próximos días, ahora no mucho más, tenga que decir que se preserve el fondo de aquí hasta el 2019, 10 de Sí. diciembre del 2019, y que por el otro lado las 2 resoluciones que largaron, Sí. la que ponían los bonos y mezclaban los papelitos de colores con los fondos de todos nosotros, se suspenda y vuelva todo a foja cero. A ver. Ahora, esto espero que la justicia lo haga, ¿no? Esperemos que sí. Hablaba antes, Carolina, del aparato productivo. Un aparato productivo son las pymes, Sí. obviamente. Generaciones de empleo en un mercado de hasta un 70%. Hace poco, Leo, yo había mostrado que algunas organizaciones de pymes habían elaborado un proyecto como para presentárselo al presidente electo Alberto Fernández. Entre los puntos más importantes en ese proyecto estaba la vuelta al pago de 12, 18 cuotas para incentivar de alguna manera al consumo, y también la reducción de costos que tienen hoy las pymes. ¿Eso es posible? Sí, es posible en tanto y en cuanto vos quieras reactivar la economía por abajo, que es por la pequeña y mediana empresa, por los trabajadores, pero solo con eso no alcanza. Como sabrás, hoy termina un salvavidas que era la suspensión de los embargos a las pymes, producto de ese 12 de agosto nefasto donde hubo la devaluación inducida por el gobierno nacional, pero lo brutal es que en lugar de extenderlo hasta fin de año, Mauricio Macri, con las pymes en el agua, parece que nos está retirando el salvavidas, no lo están prorrogando. Hoy es posible que se embarguen
50.000 pymes, o sea que 50.000 pymes se impida trabajar, pagar salarios, pagar proveedores, cobrar a clientes. Situación que se la va a trasladar en 30 días al próximo presidente. Sí. O sea, no solo necesitas créditos tipo ahora 12 para reactivar el consumo interno, bajar los impuestos, sino que vas a tener que impulsar una moratoria gigante, o sea, para todas las pequeñas y medianas empresas, porque si no, no van a poder normalizar su situación impositiva a partir del 11 de diciembre. Nada de lo que vos hagas va a reactivar la economía si están todas embargadas. Esa es una cuestión. Y la otra central es que en el pacto social se van a tener que sentar los bancos a poner el capital para que las pymes puedan tomar créditos a tasa de un dígito a lo largo de los próximos o de los primeros 6 meses, porque si no, no tenemos capital de trabajo, no podemos recomponer la estructura financiera y económica para pagar aguinaldos, sí, vacaciones. Claro, tenemos que pasar un verano que va a ser muy difícil. Más porque que un verano, se viene un diciembre difícil, ¿no? Claro, porque Macri se va, pero todos nosotros nos vamos a quedar con el desastre que hizo en el aparato productivo nacional, y hay que recomponerlo y recomponerlo en un mes que es muy caliente para la Argentina históricamente, que es diciembre. La gente quiere llegar a fin de mes, pasar Navidad, pasar Año Nuevo en familia. El problema recién contaba los precios de los alimentos que están subiendo. Cada vez que hay aumento de combustible, aumentan los precios de los alimentos. Aumenta el dólar, aumentan los precios de los alimentos. La verdad que hay que abrir los supermercados a través de la ley de góndola para que las pymes puedan ofrecer sus productos. Un segundito, porque está hablando el canciller Fori. Ahí vamos, en vivo.